¿Sí se puede ver? Listo, ya está. Perfecto, perfecto, perfecto. Como le dije a Reinaldo, pues hoy vamos a hablar sobre rocas espaciales, sobre ciencias del espacio y cómo esta área de la ciencia es importante para, digamos, para la investigación y para, pues, digamos, pues la pasión que tenemos eh, muchas personas sobre estos temas. Entonces, la charla de hoy es sobre meteoritos, ¿sí? Y yo antes quería darles como primero que todo una motivación un poco filosófica sobre esta área, y es por qué me gustan los meteoritos, por qué pienso que son importantes. Yo siempre he dicho que para mí los meteoritos son una manera de aprender humildad, en el sentido en que si uno piensa, son rocas, estas son rocas que algunas son más antiguas que la Tierra, han estado viajando por el espacio-tiempo durante millones de años, y por algunas cosas del destino cayeron en la Tierra y terminaron en nuestras manos. Yo creo que digamos, estos hechos nos recuerdan a nosotros, yo creo que la fragilidad y la pequeñez humana pues, en la escala cósmica. Entonces, esa es como la motivación que yo tengo para meteoritos, porque tienen mucho sobre nuestra propia esencia como de seres humanos. Quería empezar explicando qué es un meteorito, y de dónde vienen y cómo llegan a la Tierra. Entonces, como ustedes saben, nosotros tenemos el sistema solar, y el sistema solar generalmente tiene pues el Sol, que es una estrella, digamos, en el centro gravitacional pues, del sistema. Cuando se formó el sistema solar, se crearon aglomeraciones de material que se convirtieron en planetas, pero también quedaron muchos asteroides flotando alrededor del sistema solar, ¿sí? Particularmente los asteroides que se formaron cuando se creó el sistema solar quedaron en una órbita entre Marte y Júpiter. Entonces, la mayoría de meteoritos que nosotros encontramos en la Tierra son rocas que vienen de esa órbita entre Marte y Júpiter. Pero también hay meteoritos o rocas que llegaron de planetas, por ejemplo, de rocas que llegaron de Marte, ¿sí? Pero también hay rocas que llegaron de la Luna, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hablar un poco más adelante sobre esto, ¿sí? Pero generalmente los meteoritos tienen la edad de nuestro sistema solar, que es de los 4.500, no billones, millones de años, ¿sí? Entonces, ¿por qué son importantes los meteoritos? Porque yo considero que esto es una ciencia que tiene que ser estudiada, y porque es como tan apasionante coleccionarlos. Los meteoritos son historiadores del sistema solar. Sí, son historiadores, son rocas que cargan la historia de nuestro sistema solar. Contienen materiales muy antiguos, contienen materiales como agua o como compuestos orgánicos. De hecho, hay teorías que dicen que toda el agua que llegó a nuestro planeta, al planeta Tierra, llegaron a través de meteoritos, ¿sí? De la misma manera, hay teorías del origen de la vida, ¿sí? ¿Cómo se originó la vida? Y los meteoritos allí juegan un rol porque se ha descubierto que existen meteoritos que contienen aminoácidos fundamentales para la vida. O sea, son rocas que cayeron del espacio y que con mucha seguridad trajeron todos esos aminoácidos que fueron como los componentes básicos para la vida que tenemos en la Tierra. Son rocas muy antiguas, ustedes van a ver en esta presentación muchas fotos mías, por ejemplo, en la mano izquierda, ese soy yo, con un pedazo de un meteorito que es más antiguo que el planeta Tierra, ¿sí? El planeta Tierra se formó hace 4.543 millones de años. Y este que está en mis manos se formó casi un poco más de 10 millones de años antes que la Tierra. Son rocas mucho más antiguas que nuestro planeta, ¿sí? Y por eso es como tan apasionante
tener este tipo de rocas. ¿Sí? Hay diversos tipos de meteoritos y entonces eso es lo que nosotros vamos a ver. Bueno, yo quería mostrarles también cuál es la diferencia entre, es que ¿cuál es la diferencia entre un meteoroide, un meteoro, un meteorito? Y esto es como que una cosa como de semántica. Los meteoroides se les dice pues, a los asteroides, las rocas que están flotando en el espacio. Un meteoro es una roca que ingresa a la Tierra y que, digamos, todavía no hace contacto con ella. Este video que yo muestro aquí, ese video lo grabé yo. Es de un meteorito entrando sobre Francia en febrero 13 del 2023. Yo sabía que este meteorito iba a caer en Francia porque muchas organizaciones en Europa y en los Estados Unidos tienen radares y tienen telescopios y ellos pueden identificar, digamos, con unas horas de anticipación cuándo y dónde va a caer un meteorito. Entonces nos avisaron, bueno, este meteorito va a caer sobre Francia y muchas personas salimos con las cámaras a grabar ese meteorito que ya sabíamos con anticipación que iba a caer en una zona específica, ¿sí? Y ya se dice meteorito cuando ya pues cae en la superficie. Entonces, yo quería esta charla enfocarla en los meteoritos, ¿sí? Recientemente han caído, y gracias a las cámaras, nosotros se ha podido registrar la caída de meteoritos. Y en este video estamos viendo un meteorito que cayó recientemente, bueno, casi hace 12 años, en Rusia, el meteorito de Chelyabinsk, ha sido de los eventos meteoríticos más grandes que ha pasado en los últimos años. Este meteorito destruyó muchas edificaciones, o sea, no porque cayó a la superficie, sino porque en la entrada a la atmósfera el meteorito explotó. Entonces causó una onda expansiva que causó algo de destrucción. Pero la pregunta es, ¿son peligrosos? Bueno, la mayoría no, pues porque generalmente es una roca que entra a alta velocidad a la atmósfera terrestre y es lo que pasa cuando una roca entra a esa velocidad, pues la roca se empieza a quemar, ¿sí? Eso generalmente pasa. Pero si son muy, muy, muy grandes, estos meteoritos sí pueden alcanzar la superficie de la Tierra y ocasionar mucho daño, como lo que pasó con hace 65 millones de años, con los dinosaurios, que hubo una extinción masiva porque cayó un meteorito en el Golfo de México, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros, pues, primero que todo, tener un sistema para detectarlos, que eso en este momento los seres humanos como civilización ya lo tenemos, y tal vez tener un sistema de defensa contra ese tipo de amenazas. Ya cuando los meteoritos ya están en la Tierra, la pregunta es si se pueden encontrar, y la respuesta es sí. Existen personas que se dedican a cazar meteoritos. Son personas que dedican su vida a recorrer zonas que son desiertos, generalmente, por ejemplo, el norte de África, generalmente en Chile, en Arizona o en la Antártica. Se dedican al estudio, a la recolección y a la ciencia de estas rocas. La pregunta es ¿por qué se los encuentra predominantemente en los desiertos? Y la respuesta es porque en los desiertos es fácil identificar rocas que son diferentes a las rocas, digamos, de la zona, ¿sí? Por ejemplo, un meteorito generalmente, como entra a altas velocidades en la atmósfera terrestre, se quema y generalmente tiene como una superficie negra, como carbonizada. Sí, bueno, aquí tengo un meteorito, pues, aquí en mis manos, y son generalmente son cosas que se les dice la costra de fusión, porque queda como una capita que se quema, que se carboniza, y eso es lo que se reconoce. Entonces, en un desierto es fácil identificar rocas que son, por ejemplo, oscuras, que son negras,
que se diferencian del resto de las rocas de la zona. Ya digamos, entrar en un poco más detalle, hay diversos tipos de meteoritos. Particularmente hay tres tipos de meteoritos, tres clasificaciones que son importantes. Por una parte, nosotros tenemos los meteoritos rocosos, meteoritos metálicos y tenemos meteoritos que son rocosos y metálicos. Entonces, los meteoritos rocosos son generalmente compuestos de materiales de silicato. Son muy parecidos a las rocas de la Tierra, pero la formación es un poco diferente y vamos a describirlos un poco más adelante. Los metálicos, como su nombre lo indica, están compuestos principalmente por hierro y níquel. ¿Sí? Y los meteoritos rocosos y metálicos es como una mezcla entre silicato y metal. Ya vamos a hablar de esto. Quería hablar un poco sobre los meteoritos metálicos. Interesantes. O sea, generalmente los meteoritos metálicos se formaron en la misma época que la formación del sistema solar. Fueron parte del núcleo de protoplanetas. Entonces inicialmente habían planetas en todo el sistema solar que después, se fueron colapsando, fueron colisionando y los núcleos de los planetas generalmente están compuestos de materiales muy pesados, como el hierro. Entonces, los meteoritos fueron parte de núcleos de protoplanetas. Lo que es muy interesante, a pesar de que son metálicos, ellos tienen aleaciones de metal, generalmente aleaciones de níquel, ¿sí? Y como estos meteoritos han estado en el espacio por millones de años, estas aleaciones de metal empiezan como a cristalizarse, empiezan como en serio a crear unos cristales y se forman unos patrones que son muy bonitos. Mira, aquí podemos ver un patrón en esta presentación de un meteorito metálico que son como unas líneas cruzadas, ¿sí? Eso es una manera para reconocer un meteorito metálico. En la Tierra es imposible encontrar pedazos de metal que tengan este tipo de patrones como de cristales, ¿sí? Los meteoritos, vuelvo y repito, los meteoritos metálicos, todos tienen este tipo de patrones que se llaman patrones de Wittmann-Staten, ¿sí? Entonces, esto sobre los meteoritos metálicos. Quiero pasar a los meteoritos rocosos. Entonces, aquí tengo muchas piezas de mi colección, todas esas piezas son de mi colección. Los meteoritos rocosos y rocosos metálicos son muy bonitos porque son una combinación entre metal y rocas. Pero las rocas que contienen son generalmente, parecen gemas, en serio son como cristales, son lindísimas. Por ejemplo, vamos a ver aquí, este es un meteorito que cayó en Chile, que se llama Imilac, que es un meteorito rocoso metálico, les dice palacitas, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver que parecen básicamente gemas. El siguiente es un meteorito un poco más grande que tengo yo también en mi colección, que es un meteorito también, una palacita, que se llama sérico, ¿sí? Miren, ustedes pueden ver que tienen metal y tienen compuestos también rocosos. Y el otro meteorito que también tengo en mi colección, que es un meteorito, una palacita, cayó en Rusia. Y siempre son muy bonitos. Unos son de colores amarillos, unos son como de colores dorados, unos de colores verdes. Pero estos meteoritos rocosos metálicos no se formaron en los núcleos, sino que se formaron en el manto de los planetas, como entre la interfaz entre el núcleo y la superficie. Entonces, tienen esas dos cosas. Bueno, entonces sigamos. Y lo último que nosotros tenemos son los meteoritos rocosos, ¿sí? Los meteoritos rocosos son, como su nombre los dice, son básicamente compuestos por silicatos. Hay dos tipos. Un tipo que se llama las condritas. Las condritas se formaron también hace muchísimo tiempo, cerca de la formación del sistema solar, porque en esa época en el espacio flotando, habían muchas goticas como de roca líquida. Habían muchísimas goticas así. Y esas goticas poco a poco se fueron como aglutinando, se fueron conglomerando y fueron formando rocas. Ustedes pueden ver, por ejemplo,
en esta zona de aquí, esas son esas parte de esas goticas que se formaron al inicio del sistema solar. Ustedes pueden ver estas como unas esferas, unas bolitas que se aglutinaron y formaron parte y se volvieron, digamos, rocas, ¿sí? Pero los meteoritos, las condritas, tienen todos este tipo de como de formaciones rocosas que son únicas que solo se pueden formar en el espacio. Por otra parte, tenemos las acondritas. Esas acondritas tienen diferentes orígenes. Entonces, a mí, desde mi punto de vista, esas son las como mis favoritas. Son rocas que vienen de la Luna, son rocas que vienen de Marte y otras rocas sin establecer. Yo creo que en este momento, Reinaldo, les ha pasado a ustedes una roca lunar y una roca de Marte, ¿sí? Esas son rocas que llegaron a nuestro planeta como meteoritos, pero el origen de estas rocas es la Luna y es... O sea, en este momento ustedes tienen en sus manos por primera vez un pedacito de la Luna. Un pedacito de la Luna tienen ustedes y un pedacito también de Marte, ¿sí? Entonces, ¿por qué son como mis favoritos? Yo creo que es más como es algo un poco romántico, diría yo. O sea, para mí el hecho de tener un pedazo de la Luna en mis manos es algo que no tiene precio, ¿sí? Pero lo que nos podemos hacer en este momento es cómo llegaron esos meteoritos a la Tierra. Entonces, si ustedes han visto la Luna tiene muchos cráteres, ¿no? Tiene como muchos cráteres de impacto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Es que asteroides colisionan con la Luna y esta colisión eyecta materia al espacio. Y en ese momento empieza un juego gravitacional entre la Luna y la Tierra, y entonces a veces la Luna le gana la Tierra le gana gravitacionalmente a la Luna, entonces muchas de esas rocas se empiezan a dirigir hacia la Tierra. Entonces, esa es la manera como las rocas lunares llegan a la Tierra, ¿sí? Otra pregunta que nos podemos hacer es ¿cómo nosotros sabemos que los meteoritos vienen de la Luna o de Marte? ¿Sí? Nosotros sabemos que el origen de estas rocas es lunar o marciano. Es porque los seres humanos hemos logrado enviar misiones a la Luna. Hemos mandado astronautas a la Luna que han retornado muchas rocas de la Luna. Entonces, nosotros conocemos la composición, nosotros conocemos el nivel como de elementos radiactivos que tienen las rocas lunares, porque han estado expuestas a la radiación solar. Entonces, conocemos ese tipo de radiación que podría tener. Nosotros conocemos también pues, la geoquímica de la Luna gracias a estas rocas, y por eso nosotros podemos concluir que las rocas que nosotros tenemos meteoritos, que hemos encontrado meteoritos, las podemos asociar con un origen lunar. Para ejemplificar, aquí tengo una roca de mi colección, que es la Gadami 003, que es muy similar a las rocas que fueron traídas por la misión Apolo 16, más o menos en los años 70. Igualmente con Marte. Con Marte todavía nosotros no hemos mandado misiones tripuladas hacia el planeta Marte, pero con Marte nosotros, los seres humanos, hemos enviado sondas que han explorado no solo la superficie marciana, pero también han explorado la atmósfera marciana. Entonces, se sabe que estos meteoritos vienen de Marte es porque estos meteoritos han atrapado pequeñas burbujitas de atmósfera marciana y los científicos han logrado identificar que esas burbujitas de gas que tienen estos meteoritos provienen de la atmósfera marciana. Entonces, es por eso que nosotros sabemos que estos meteoritos vienen de la Luna o vienen de Marte, ¿sí? Y yo quería mantener, pues que yo sé que ustedes tienen en ese momento también una visita al observatorio. Ya quería también pues terminar la charla otra vez diciéndoles
¿Cuál es mi motivación para coleccionar meteoritos? Es nuevamente la humildad. Tener rocas que han estado volando y divagando a través del espacio nos dan básicamente un recordatorio de lo que es la pequeñez y la fragilidad humana en el contexto cósmico. A veces nuestros problemas son completamente insignificantes en estas escalas. Solo quería decirles eso. Entonces, pues les deseo un buen día de la ciencia. Y ¿tienen preguntas? Aquí estoy. Así que muchísimas gracias por la invitación, Reinaldo.